Dios les bendiga, amados hermanos. Hoy vamos a continuar con el tema nuestra ubicación en la historia bíblica. Y tal como lo prometí la semana pasada, hoy vamos a ver que el anticristo requiere que el tercer templo esté edificado ahí en Jerusalén para poder cumplir con el papel que se le ha permitido cumplir. Entonces, hoy vamos a seguir meditando siempre en 2 de Tesalonicenses 2, 3 al 4 como cita base, aunque hoy vamos a apoyarnos en muchas citas bíblicas. La idea es que al terminar esta clase podamos tener un panorama bastante amplio sobre qué es la abominación desoladora, que es precisamente el papel que va a cumplir o que va a desempeñar el anticristo en el templo de Jerusalén. Entonces vamos a leer nuestra cita bíblica base. Dice así, 2 de Tesalonicenses 2, 3 al 4. Dice de la siguiente manera: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Está hablando del día del Señor. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces esta es la parte que vamos a meditar, la parte que está subrayada. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Muy bien, entonces vamos a ver un poquito acerca del templo de Jerusalén. Y vamos a empezar con el propósito. Bueno, lo importante aquí es que cuando terminemos de esta clase hayamos aprendido que en cumplimiento de la profecía del apóstol Pablo y de nuestro Señor Jesucristo, el templo en el que se sentará el anticristo, lo cual es la abominación desoladora, ya está próximo a construirse. Eso es lo que vamos a aprender y por eso es que estamos dando esta clase. Introduciéndonos entonces un poco en el tema, una de las señales que nuestro Señor Jesucristo habló sobre la proximidad de su venida y sobre el fin de los tiempos fue el cumplimiento de la abominación de la desolación, o la abominación de desolación, ahí en Mateo 24:15, ya lo vamos a leer, la cual había sido profetizada por el profeta Daniel, en Daniel 9:27. Esta abominación consiste en que tanto el templo como el altar del templo serán profanados por el anticristo. Por eso decía que el anticristo requiere de que el templo esté construido para poder profanarlo. Entonces, el apóstol Pablo también reforzó esta profecía diciendo que el hombre de pecado se sentaría en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, que fue lo que leímos en la cita bíblica. Entonces el tercer templo, ese tercer templo que estamos hablando, ya está a punto de construirse en Jerusalén. Todo lo que se requiere para la construcción ya está listo, ¿sí? Excepto la autorización para construirlo. Eso es lo que hace falta nada más. Pero todo lo que se necesita para construir el templo ya está listo. Bien, veamos entonces. ¿Por qué es importante el templo de Jerusalén? Y ahorita no vamos a referirnos a por qué es importante el templo para el anticristo, sino que por qué es importante que haya un templo, Siempre el Señor se preocupó porque hubiese un templo, ¿sí? Desde el tabernáculo hasta los otros dos templos que estuvieron erigidos ahí en Jerusalén, el Señor se preocupó porque existiesen y que hubiese ahí la presencia del templo. Entonces ahorita vamos a ver por qué es importante. Primero, el templo fue levantado para que el Señor habite en medio de su pueblo. ¿Sí? Por eso fue que el Señor levantó el templo, para habitar en medio de su pueblo. Por eso es que es importante el templo. Ahí en Éxodo 25:8, el Señor habla acerca de que Él ordenó a Moisés levantar el tabernáculo, en este caso, el tabernáculo, para habitar en medio de su pueblo. Vamos a irlo a leer, que es Éxodo 25:8. Vamos a pasarnos para acá.
Éxodo 25:8. Éxodo 25:8 dice así: y harán santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Entonces el Señor ordenó hacer un santuario para habitar en medio de su pueblo. Entonces por eso es que es bien importante el hecho de tener un templo, de que siempre exista el templo. También porque es en el templo donde el pueblo tiene un encuentro con el Señor. Es ahí en el templo, es en el templo donde el Señor tiene un encuentro, donde el pueblo, tiene un encuentro con el Señor. Éxodo 25:22, vamos a irlo a leer también. Éxodo 25:22, dice así. Dice: y de ahí me declararé y hablaré contigo sobre el propiciatorio. Ahí le está hablando Moisés. De entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Entonces el Señor lo que pretendía o lo que pretende con tener un templo es precisamente tener un encuentro, ¿sí?, con el Señor, que nosotros tengamos un encuentro con Él. También es en el templo donde se da la reconciliación, ¿sí?, con el Señor. Recordemos que el primer Adán nos dejó en conflicto con el Señor, ¿verdad? Entonces el Señor siempre buscó la vía para poder estar reconciliados con Él. Primero levantó al pueblo de Israel, al pueblo de Israel le dio ciertas indicaciones de qué hacer para estar reconciliados, y era en el templo donde el pueblo se reconciliaba con Dios, específicamente en la fiesta del día de la expiación, la fiesta del Yom Kippur. Ahí en Levítico 23:27 eso es lo que ordena el Señor, que se celebrase el 10 del mes séptimo, ¿verdad?, la fiesta de Yom Kippur, o sea, la fiesta del día de la expiación, y ahí todos los pecados eran perdonados y el pueblo era reconciliado con el Señor. Entonces el templo, uno de los objetivos es reconciliar al Señor con su pueblo, o reconciliar al pueblo con el Señor. Bien, también es en el templo, es en la puerta del templo, en donde se confirma el pacto entre Dios con sus sacerdotes. Sí, es ahí. Vamos a ir a leer Éxodo 29:4. Éxodo 29:4. Dice así: y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de la reunión y los lavarás con agua. Y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod. Y da todas unas indicaciones de cómo proceder para poder consagrar a los sacerdotes. ¿Y por qué sacerdotes? ¿Por qué tengo que hablar de sacerdotes? Porque hoy nosotros somos sacerdocio santo, dice el apóstol Pedro. ¿Sí? Entonces, por eso es que tengo que hablar acerca del sacerdocio. Entonces, es allí en la puerta del templo donde se da ese pacto, donde nosotros como sacerdotes somos consagrados. Jesucristo es la puerta y en Él nosotros fuimos consagrados como real sacerdocio. Entonces, por eso es que tengo que mencionarlo. Es allí entonces donde son lavados con agua y limpiados de su inmundicia, ¿sí? Es en la puerta donde Aarón y sus sacerdotes eran lavados con agua y eran limpiados de su inmundicia. Es en la puerta, que es nuestro Señor Jesucristo, que nosotros fuimos limpiados de nuestra inmundicia. Nuestros pecados fueron limpiados, fuimos lavados con la sangre del Cordero Santo. Y también es ahí donde eran revestidos con vestiduras santas. Fue ahí en Jesucristo que nosotros fuimos santificados. El Señor nos apartó para su servicio y a partir de ahí nosotros pertenecemos a la nación santa, como dice el apóstol Pedro. Entonces, es en el templo. El templo es importante por eso. Es importante porque allí, en la puerta del templo, es que nosotros somos revestidos de santidad y de justicia. Entonces, por eso es que es importante. Ahí también era donde eran ungidos para el servicio sacerdotal. ¿Sí? El sumo sacerdote con sus sacerdotes era en la puerta donde eran ungidos con el aceite para el servicio sacerdotal. Entonces, fue en Jesucristo que nosotros fuimos ungidos con su Santo Espíritu para que hoy entonces
podamos ser llamados sacerdotes santos del Señor, real sacerdocio. Entonces voy a ir haciendo siempre esa comparación, porque todo lo que está en el antiguo pacto era sombra de lo que es el nuevo pacto. Nosotros hoy estamos en el nuevo pacto, entonces voy a ir haciendo toda esa comparación, revelando cuál era el verdadero significado de aquello que estaba en sombras hoy en el nuevo pacto. Muy bien, entonces nosotros en Jesucristo somos ungidos y fuimos ungidos por su Santo Espíritu. Entonces, por eso es importante el templo. Por eso es importante el templo. Y todo lo que habla el templo, todo lo que habla también el tabernáculo, habla acerca de Jesucristo, ¿sí? Hay una descripción completa de lo que es el tabernáculo y el templo, y todo está relacionado con nuestro Señor Jesucristo. Bien, entonces el templo también es importante. ¿Por qué? Porque es el lugar, ¿verdad? Es el lugar donde el Señor es adorado por el pueblo mediante la presentación de sacrificios. Todo el libro de Levítico habla acerca de eso. Entonces, es importante por eso, porque ahí es el lugar de adoración del Señor. Y aquí voy a acotar algo, que esta palabra adoración, ¿verdad? Sí, la palabra que es adorado, es precisamente lo que el enemigo busca. Y por eso es que él va a usurpar el puesto del Señor en la abominación desoladora, pero ya lo voy a explicar. Pero sí quiero que le pongan atención a esto, ¿verdad? Donde el Señor es adorado, ¿verdad? Es allí en el templo donde el Señor es adorado. Bien, es en el templo entonces donde la gloria del Señor se manifestaba, ¿sí? Éxodo 40, 34. Éxodo 40, 34. Vamos a ir a buscar Éxodo 40. Éxodo 40, 34. Dice así: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. ¿Sí? Y después dice, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Entonces, esto se dio cuando Moisés terminó de levantar por primera vez el tabernáculo. El Señor lo llenó con su gloria, y entonces tanto así que Moisés no podía entrar. Entonces, volviendo al tema, es en el templo del Señor donde Él manifiesta su gloria, ¿sí? Es allí, por eso es importante el templo. Entonces, hoy nosotros somos parte del templo, pero somos el templo del Señor, somos el templo del Espíritu Santo, y por eso es que entonces nosotros tenemos que glorificar el nombre del Señor, ¿sí? Todo lo que nosotros hacemos debe de ser para la gloria del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha llenado con su Santo Espíritu en el día que nosotros creímos, y tal cual ese tabernáculo brillaba, así entonces nuestra vida debe de brillar. ¿Para qué? Para que nuestro Señor sea glorificado a través de nuestro testimonio. Entonces, ese es el significado del templo, y por eso es bien importante. Ahorita lo estoy relacionando con el templo que estaba en Jerusalén, pero en realidad, como les digo, voy a ir haciendo la comparación. ¿Por qué? Porque nosotros hoy tenemos que vivir la revelación de lo que en el antiguo pacto estaba en sombras, y hoy nosotros somos el santo templo de nuestro Dios, y por eso es que el Señor debe de brillar a través de nosotros, de tal manera que, como siempre se los he dicho, la gente debe de ver a Jesucristo en nosotros. Si alguien entonces tiene dudas de cómo es la vida de nuestro Señor Jesucristo, o cómo era la vida de nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos que estar en toda la capacidad de decir, mira mi vida, porque mi vida refleja a Cristo. ¿Sí? En otras palabras, hay que decirle a la gente, si querés ver a Cristo, mírame. Sí, mírame, porque Él brilla en mí. ¿A través de qué? A través de mi testimonio, a través de mi santidad, a través de mi vida entregada a Él. Entonces, por eso es importante el templo, y por eso es importante que nosotros reconozcamos qué somos. Somos el templo del Señor, y todo lo que pasaba en ese maravilloso templo, tanto en el tabernáculo como los otros dos templos, todo eso debe de pasar en nuestra vida, ¿sí? Sacrificio debe de haber. De hecho, hace poco yo terminé de dar el tema
de santidad, la adoración perfecta, basado siempre en Romanos 12:1, ¿verdad? Porque el Señor ahí nos invita a presentarnos en sacrificio vivo y santo a Dios. ¿Por qué? Porque esa es nuestra adoración perfecta. ¿Sí? Entonces, por eso es que debemos de relacionar todo lo del templo del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, a nuestra vida el día de hoy. Muy bien, entonces por eso es que es bien importante el templo. Bueno, entonces ya terminamos con la importancia. Entonces ahorita vamos a pasar a un poquito de historia, a un poco de historia del templo de Israel. Bueno, la primera figura del templo que aparece en el Antiguo Pacto es la del tabernáculo de reunión. Ese tabernáculo fue levantado al Señor como la primera figura del templo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando recién había liberado al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, el Señor ordenó a Moisés levantar un tabernáculo. Ahí en Éxodo 35, todo el capítulo de Éxodo 35 habla acerca de cómo se debería de levantar el tabernáculo. ¿Sí? Entonces el tabernáculo debía ser construido con materiales que el pueblo debía de traer a Moisés como ofrenda a Jehová de todo generoso de corazón. Vamos a irlo a leer, Éxodo 35. En Éxodo 35. Muy bien. Dice así: y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado. Tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón lo traerá a Jehová. Oro, plata, bronce, y empieza a dar especificaciones de qué era lo que tenían que traer. Entonces, el tabernáculo debía ser construido con materiales ofrendados, ¿sí? De acuerdo a lo que acabamos de leer. Y aquí, de igual manera, tengo que acotar que hoy día hay mucha gente extraña a la iglesia que ataca las ofrendas, que ataca a la gente que ofrenda, ¿sí? Diciendo que si Dios es Dios, ¿por qué es necesario que le ofrenden? Aquí estamos viendo que el Señor desde un principio está estableciendo que era el pueblo el que tenía que ofrendar para la obra, ¿sí? Para que se levantara su obra. Entonces, no porque el Señor lo necesite, sino porque nos da el privilegio de participar en todo ese ministerio, en toda su obra. Y por eso es que debemos de verlo de esa manera. Entonces, aquellos que escuchan a las personas que le dicen que no hay que ofrendar, están por la vía equivocada. ¿Por qué? Porque desde un principio vemos que el Señor ha pedido que seamos nosotros los que aportemos para la edificación de su obra. También el tabernáculo, ¿sí? El tabernáculo, los utensilios para el servicio y las vestiduras sacerdotales debían ser construidos, fabricados y confeccionados por personas sabias de corazón, ¿sí? Aquí me faltó la palabra corazón. Por personas sabias de corazón. Vamos a irlo a ver. Por personas sabias de corazón, perdón. Es Éxodo 35:10. Dice así: todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado. Todo, ¿sí? Aquí dice, todo sabio de corazón. Entonces, el Señor asignó que todo sabio de corazón iba a participar en la construcción del tabernáculo. No iba a ser cualquier persona. Había personas con la sabiduría que se necesitaba para poder levantar y confeccionar todo lo que había que confeccionar, ¿sí? Construir todo lo que había que construir, edificar todo lo que había que edificar. Entonces, no toda persona está apta para poder participar directamente en la obra del Señor como ministro. Y ese es el principio que estamos aprendiendo aquí. ¿Por qué? Porque el Señor dijo que debían ser personas sabias de corazón. Entonces, vemos que eran personas sabias las que debían de participar. Entonces, el tabernáculo fue construido, su mobiliario y sus utensilios fabricados y las vestiduras sacerdotales confeccionadas conforme al modelo que el Señor le había dado a Moisés y no conforme a la voluntad de los hombres, ¿sí? Aquí es bien importante poner atención en esto. Siempre quien da los términos
términos, quien establece los términos de relación entre el Señor y nosotros, es el Señor. No somos nosotros. Siempre es el Señor a través de su palabra revelada. Entonces aquí debemos de hacer un alto y revisar. ¿Lo que yo estoy practicando es conforme a la voluntad revelada del Señor a través de sus escrituras? ¿O es algo que se inventaron los hombres? Sí, este es un principio clave, ¿verdad? Ahí en Éxodo 25:9 el Señor le dice y le recalca. Éxodo 25, vamos a Éxodo 25. Dice, aquí también le está dando instrucciones del tabernáculo. Entonces dice, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. ¿Sí? Otra vez, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Entonces, el Señor dio la instrucción y Moisés debía de asegurarse que cada detalle que el Señor dio, ese detalle se aplicara en la construcción, ¿sí?, en la fabricación o en la confección de lo que había que hacer. ¿Sí? Entonces, por eso es que la manera en que nosotros nos vamos a acercar al Señor es de la manera que Él dice, no de la manera que yo creo, ¿verdad? Yo siempre les he dicho, hermanos, que por ejemplo a mí me pueden decir, mira, tenés que caminar 100 kilómetros de rodillas para que el Señor te perdone. Eso no está en la Biblia, el Señor no lo ha pedido así, ¿sí? Entonces no lo debo de hacer. La manera en que el Señor pidió que nosotros nos acercáramos a Él, estableció que nosotros nos acercáramos a Él, es a través de nuestro Señor Jesucristo, que confesar con nuestra boca que Él es el Señor, creer en nuestro corazón que Él le levantó de los muertos y nada más. No hay que agregar obras porque nadie es salvo por obras. Somos salvos por fe. Y después de la fe, entonces nosotros podemos hacer obras que demuestran que tenemos la fe. Pero no es por obras que nosotros podemos llegar a ser salvos. Muy bien, entonces, el tabernáculo era un lugar con estructura temporal en el que el Señor habitaba en medio de su pueblo durante la travesía desde Egipto hacia la tierra prometida. ¿Sí? Ese era el tabernáculo, en resumen. Era una tienda, ¿sí? Era un lugar de estructura con una estructura temporal, ¿sí? Que al final el Señor utilizaba para habitar en medio de su pueblo durante la travesía desde Egipto hacia la tierra prometida. Entonces, era una estructura frágil, pero esa estructura se hacía poderosa y gloriosa con la presencia del Dios Todopoderoso. Y por eso es que hoy nosotros estamos en este cuerpo frágil, ¿sí? En esto que se va a ir a la tumba, pero lo que hace poderosa nuestra vida es la presencia gloriosa de nuestro Señor en nuestro cuerpo, porque somos templo de nuestro Dios. Somos similitud de ese tabernáculo glorioso, que en realidad el tabernáculo como tal, como dije, anunciaba todo de nuestro Señor Jesucristo, pero el día de hoy también nosotros podemos aplicarlo. ¿Por qué? Porque el día de hoy nosotros tenemos dentro de nosotros viviendo al Espíritu Santo de Dios, y por eso es que nuestra vida debe de ser poderosa y gloriosa para glorificar el nombre de nuestro Dios con nuestro testimonio. Vamos a ir a leer ahí 2 Corintios 4:7. 2 Corintios 4:7. Dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, esto es como un vaso de barro, es frágil, ¿sí? De hecho, se va a ir a la tumba, pero lo que nos hace ser gloriosos y brillar es la gloria de Dios que vive en nosotros. Y por eso es que debemos de hacer destellar esa gloria a través de nuestra santidad. Y también, así como era ese tabernáculo una estructura frágil, también era una estructura temporal de adoración mientras se edificaba un templo sólido
y permanente. Entonces, durante el pueblo estuvo en el desierto, con trayectoria hacia la tierra prometida, andaban con el tabernáculo, y en el tabernáculo se manifestaba la presencia del Señor Dios Todopoderoso. Mientras que llegaban a la tierra prometida y ahí se edificara un templo sólido. Nosotros también tenemos un tabernáculo, como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:1, ¿verdad? Pero esperamos de Dios un edificio que no se va a acabar con el tiempo. Vamos a ir 2 Corintios 5. Dice así: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, está hablando de esto, de este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Entonces, al igual que ese tabernáculo que era frágil, igual nuestro cuerpo hoy es frágil, pero esperamos del Señor un cuerpo nuevo, un cuerpo glorioso que no va a estar afecto al pecado, ni a la muerte, ni al dolor, ni a la enfermedad. Vamos a tener un cuerpo glorificado. Esa es nuestra esperanza, eso es lo que esperamos en el Señor. Y por eso es que nos debemos de alentar siempre recordando todo eso. Entonces, el tabernáculo fue levantado para que el Señor se glorificara ahí en el desierto. Hoy, en este tabernáculo que es nuestro cuerpo, el Señor se debe de glorificar. Entonces, la primera figura del templo que aparece en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, es el tabernáculo de reunión. Sigamos entonces. Aquí apoyándome en una lámina del doctor David Diamond, voy a explicar. Este es el tabernáculo del cual hablaba la Biblia, perdón. Y como digo, me estoy apoyando en esto del doctor David Diamond y pongo aquí porque los derechos de autor, nosotros los cristianos somos los primeros que debemos de respetar. Entonces, por eso es de que cuando usamos una lámina y si tiene derechos de autor, hay que darle el crédito a quien lo hizo. Entonces, este es el tabernáculo, aquí ya está viendo, ya lo estamos viendo, esta es la tienda como tal, este es el atrio, ¿verdad? Aquí está el altar de sacrificios, aquí está el lavacro, ¿verdad? Ya en el área de adentro estaba la menorá, la mesa de los panes de proposición, el altar de incienso, y adentro estaba el arca del pacto, que ahí era donde se manifestaba la gloria del Señor, la Shekinah. Ahí era donde el Señor se manifestaba, en esa arca del pacto. Bien, sigamos. Vamos a ver entonces un poco, seguimos con la historia, con el primer templo. Cuando David reinaba ya sobre todo Israel y vio que el arca del pacto habitaba entre cortinas, decidió construir un templo. Ahí en el 2 de Samuel 7:2 lo dice. Sin embargo, el Señor no le permitió construir el templo, sino que le dio el privilegio a su hijo Salomón. Y su hijo Salomón, ahí nos relata el primer libro de Reyes, empezó a construir el templo. Vamos a ir a verlo. Primero Reyes 6:1. Primer libro de Reyes. Vamos a devolvernos al antiguo pacto. Bien. Dice así: en el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. Entonces Salomón fue el que empezó a edificar, como dice aquí, la casa de Jehová. Él fue a quien se le dio el privilegio de construir el templo. En 7 años Salomón edificó un majestuoso templo. La verdad es que aquí yo voy a mostrar una lámina de alguien por ahí que la hizo, no vi quién era el autor, pero en realidad se queda muy corto en comparación con lo que uno lee. Cuando uno lee la descripción de todo lo que Salomón hizo, era un templo en realidad maravilloso. En 7 años lo construyó. Vamos a 1 Reyes 6, 37, 38. 1 Reyes 6, 37, 38. Ya estamos en 1 Reyes 6. Dice: en el cuarto año, en el mes de Sif, se echaron los cimientos de la casa de Jehová. Y en el 11º año, en el mes de Bul,
que es el mes octavo, fue acabada la casa con todas sus dependencias y con todo lo necesario. Aquí dice entonces, la edificó pues en 7 años. 7 años entonces se llevó Salomón para edificar el templo al Señor. Entonces, al igual que con el tabernáculo, la gloria del Señor, ¿verdad?, llenó el templo, ¿verdad?, el día en que el arca del pacto fue puesta en el lugar santísimo. ¿Sí? Vimos que cuando Moisés terminó de erigir el tabernáculo, entonces la gloria del Señor llenó ese tabernáculo, tanto así que Moisés ya no pudo entrar. Igual pasó cuando Salomón hizo llevar el arca al lugar santísimo del nuevo templo que él había edificado. Nomás salieron, ¿verdad?, los sacerdotes. Dice que la gloria del Señor llenó todo el templo, ¿verdad? Ahí en 1 de Reyes 8, 10 y 11. Dice que llenó todo el templo, tanto así que ya no pudieron oficiar, porque la gloria del Señor no permitía que ellos oficiaran. Y cuando digo no permitía es porque no soportaban la gloria del Señor. Vamos a ir a leer 1 de Reyes 8, del 10 al 11. 1 de Reyes 8, del 10 al 11. Dice así. Acá. Dice, cuando los sacerdotes salieron del santuario, está hablando acerca de que habían llevado el arca al santuario. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Entonces, al igual entonces que en el tabernáculo, el Señor demostró que Él iba a estar en ese templo. Bien. Sin embargo, debido a la desobediencia del pueblo de Judá, recordemos que antes de todo esto se dio el cisma del pueblo de Israel, se dio la división, 10 tribus formaron la tribu de Israel, que quedaron al norte, y 2 tribus quedaron al sur, que era la tribu de Judá, era el reino de Judá. Entonces, primeramente el Señor hizo que se llevaran cautivas a las 10 tribus, y después entonces hizo que se llevaran cautivos al pueblo de Judá por causa de la desobediencia. Entonces el Señor los entregó a Nabucodonosor, rey de Babilonia. ¿Qué pasó? En tiempos del rey Sedequías, el Señor entregó a Judá en manos de Nabucodonosor. Y el día 7 del mes quinto del año 586 a.C., el majestuoso templo que Salomón había edificado fue destruido por Nabuzaradán, que era uno de los oficiales de Nabucodonosor. Ahí en el Segundo de Reyes 25, 8 al 9, lo podemos leer. Segundo de Reyes 25, 8 al 9. Dice, en el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová, y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén. Pero esta es la que nos interesa, y quemó la casa de Jehová. Entonces el templo fue quemado por Nabuzaradán, a causa de la desobediencia del pueblo. Los utensilios fueron llevados a Babilonia. Ahí siempre en Segundo de Reyes 25 del 13 al 17 narra que se llevaron muchos de los utensilios, también incluso dos bases que tenía el templo así enfrente, se lo llevaron. Pero el arca del pacto no fue llevada entre todo eso, no fue llevada entre los utensilios. De hecho hablo de esto, ¿por qué? Porque nadie sabe el día de hoy dónde está el arca. Nadie sabe. De hecho, hasta han hecho películas por ahí, ¿no? Hablando acerca del arca del pacto. Pero nadie sabe. El libro de Macabeos, que es un libro apócrifo, ¿verdad? Narra que el Señor le advirtió a Jeremías acerca de la invasión para que sacara el arca y la pusiera en una cueva ahí en el Monte Nebo, que fue en el Monte Nebo desde donde Moisés apreció la ciudad. Entonces, por eso es que
que se puede decir que el arca no salió de Jerusalén. Hago mención de que los libros apócrifos tampoco hay que demonizarlos, ¿verdad? Se los he dicho varias veces, son libros que nos pueden servir de mucha referencia histórica, ¿verdad? Porque son textos que se escribieron en ese tiempo y son autores que anduvieron por ahí. Entonces, el hecho que no hayan sido incluidos en el canon bíblico no quiere decir que no los podamos usar de referencia. Sí, no debemos de utilizarlos como doctrina, pero como referencia sí los podemos utilizar. Entonces, ahí en el segundo libro de Macabeos, en el capítulo creo que es el 2, del 4 al 10, narra acerca de eso si no estoy mal. Entonces, el arca está en muy buena teoría en el monte, no salió de Jerusalén, ahí ha estado guardado de todos estos años. Bien, este es más o menos lo que era el templo de Salomón. Como le digo, alguien por ahí lo ilustró, lo trató de ilustrar. Sin embargo, cuando leemos cómo era ese templo, wow, era en realidad una majestuosidad, ¿verdad? Esto es lo que podemos decir cómo era el templo de Jerusalén. Bien, segundo templo. Pasemos al segundo templo porque necesitamos dar más información. El segundo templo de Israel fue construido por Zorobabel en su regreso a Babilonia. Ahí en los libros de Esdras 5 y 6, ahí podemos ver cómo Zorobabel aportó para construir el templo, guió para construir el segundo templo. Sí. Entonces, en el año 539, el imperio babilónico, cuyo rey entonces era Belsasar, fue conquistado por Media y Persia, comandados por el rey Darío. Ahí en Daniel 5, del 30 al 31, podemos ver esa historia. Darío era quien estaba de rey cuando lanzaron al profeta Daniel en el foso de los leones. ¿Se recuerdan de esa historia en Daniel 6? Él era el que estaba de rey. Media y Persia dominaron Babilonia por aproximadamente 208 años. Ciro reinaba en Media y Persia cuando se emitió el decreto para que los judíos regresaran a Jerusalén. ¿Por qué menciono este decreto? Porque ese es el decreto que marca el inicio de las 70 semanas que el profeta Daniel profetizó. Entonces fue durante el periodo de Ciro, ¿sí?, y Darío que Zorobabel reedificó el altar, ¿verdad?, en el capítulo 3, y el templo, Esdras 5 y 6. Y aquí quisiera que pusieran atención en el orden de las cosas. Primero se reedificó el altar, se dedicó el altar, y después entonces se construyó el templo. Y ya van a ver por qué se los estoy diciendo. Este es más o menos cómo era el segundo templo de Jerusalén, el que construido por Zorobabel. Algunos le llaman el templo de Herodes. ¿Por qué? Porque Herodes le terminó de dar algunos toques para que se viera de mejor manera. Entonces, por eso es que también algunos le llaman el templo de Herodes. Bien. Ahora veamos un poquito más sobre la abominación desoladora prototipo. Antíoco Epífanes, ¿sí?, quien se llamó a sí mismo Theos Epífanes, y quiere decir Dios manifiesto, cometió el prototipo de la abominación desoladora que Daniel profetizó. Él hizo lo siguiente. Entonces, cuando Media y Persia fueron conquistadas por Grecia, ¿sí?, el que estaba al mando de Grecia era Alejandro el Grande, Alejandro Magno. Él conquistó, él murió a muy temprana edad, él dividió su reino en sus cuatro generales, y en uno de sus reinos, de la descendencia de una de esas divisiones, se levantó Antíoco Epifanes. Antíoco Epifanes estaba gobernando la parte donde estaba Israel, ¿sí?, toda la parte de Israel, o sea, lo que es Judá e Israel. Entonces, este señor vino y creyéndose Dios manifiesto, entonces empezó a atacar la cultura del pueblo hebreo, ¿sí? Él detestaba todo el oficio religioso que el pueblo hebreo hacía. Entonces él mandó a suprimir
en el santuario los holocaustos, sacrificios y libaciones y así profanar los sábados y las fiestas. Eso fue lo que él mandó, ¿verdad? Como les digo, él estaba en contra de las prácticas religiosas del pueblo judío y entonces empezó a atacarlos. También ordenó mancillar el santuario y lo santo y levantar altares, recintos sagrados y templos idolátricos, sacrificar puercos y animales impuros. Todo eso él ordenó. También ordenó que al pueblo de Israel que había que dejar a sus hijos incircuncisos volverse abominables sus almas con toda clase de impurezas y profanaciones. Sí, eso lo hizo él. Pero aquí viene lo peor, y aquí es lo que se llama la abominación desoladora prototipo. ¿Por qué? Porque el día 15 del mes de Quisleu del año 168 a.C., este señor, Antíoco Epífanes, ordenó sacrificar un cerdo sobre el altar de los holocaustos. ¿Sí? Y que con parte de la carne de ese cerdo se hiciese un caldo, que posteriormente mandó a salpicar con ese caldo todo el templo. A esto entonces es lo que se le llama abominación desoladora prototipo. ¿Por qué? Porque Daniel había profetizado una abominación desoladora. ¿Sí? Esto se dio en el año 168 a.C. Entonces, fue algo grotesco. Para nosotros hoy, el hablar así de que ¿qué tenía de malo que sacrificar un cerdo? En realidad, eso es algo grotesco desde el punto de vista del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor tenía especificados qué animales eran puros y qué animales eran inmundos. Qué animales se podían comer y qué animales no se podían comer. Y dentro de los animales que no se podían comer está el cerdo. ¿Por qué? Porque no cumplía con todas las características de pureza que se necesitaban. Y este señor, ¿verdad?, precisamente para ir en contra de lo que el Señor había establecido, lo que hizo fue hacer que se sacrificara un cerdo en el altar, y no solo con eso, sino que mandó a hacer todavía un caldo con el resto del sacrificio e hizo salpicar todo el templo. En realidad, eso fue bastante abominable. Y por eso les digo que es la abominación desoladora prototipo. ¿Por qué es prototipo? Precisamente por lo que les voy a decir ahorita. Porque cuando eso se dio, ¿verdad? Cuando eso se dio, entonces los de Judá pensaron que eso era lo peor que había podido suceder. Sin embargo, lo peor está por venir. ¿Por qué? Porque Daniel había profetizado ahí en el capítulo 9:27 de su libro acerca de la abominación desoladora. Y todos creían que lo que había hecho Antíoco Epifanes era esa abominación desoladora. Pero después viene nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que la abominación esa que hizo Antíoco Epifanes fue 168 años antes de Cristo. Pero después viene nuestro Señor Jesucristo y dice, no, cuando vean la abominación desoladora que profetizó Daniel, entonces, y da ciertas instrucciones. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que se dio con Antíoco Epifanes fue un prototipo. No fue la verdadera abominación desoladora. Y aquí tengo que acotar también que hay algunos intérpretes que dicen que la abominación desoladora se dio en el año 70 cuando el templo fue destruido. Pero esa no es abominación desoladora. ¿Por qué? Porque no se hizo un sacrificio en el altar. Ahí lo que hicieron fue derribar el templo. Así como se había derribado el primer templo, también se derribó el segundo. Y en ningún momento se dijo que el primer templo, cuando había sido derribado, era la abominación desoladora. Entonces en el segundo templo tampoco. Entonces la abominación desoladora no se dio en el año 70. La abominación desoladora se va a dar más adelante. No se dio en el año 70. Eso fue simplemente, al igual que el primer templo, una destrucción por causa de la desobediencia del pueblo de Dios, que en ese caso era Israel. Pero también tiene un significado muy importante. ¿Por qué? Porque el templo que estaba ahí en Israel en el año 70 después de Cristo, cuando tuvo que haber sido destruido. ¿Por qué? Porque ese templo ya no tenía, al menos por el momento, ya no tenía razón de ser. ¿Por qué? Porque sí es cierto, el Señor ahí se manifestaba, pero
el Hijo de Dios llegó a ese templo. De hecho, por eso es que ese templo no tenía el arca del pacto. El arca del pacto desapareció cuando, con el primer templo. En el segundo templo no había arca del pacto. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios, ¿sí? El Dios mismo, ¿sí? El que en quien habita la plenitud de la deidad, nuestro Señor Jesucristo, el Emmanuel, ¿sí? El Dios eterno, el Padre eterno, príncipe de paz, Él iba a estar en ese templo. Entonces, la gloria del Señor se mostró en el segundo templo. ¿Cuándo? Cuando llegó el Hijo de Dios ahí. Cuando Él pisó con sus pies ese templo, la gloria del Señor estaba ahí, pero nadie se dio cuenta. Hoy nosotros lo sabemos y damos gloria al Señor por eso. Pero por eso digo que ese templo ya no tenía razón de ser. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios ya se había presentado. Había llegado a los suyos. Los suyos no le recibieron. Entonces a todos los que le recibimos, llegamos a ser hijos de Dios. Y ahora el templo de Dios se vino en nosotros. Entonces por eso digo, ya no tenía razón de ser. Porque el templo del Señor ya no era un espacio físico en Jerusalén. Ahora es su iglesia. Somos nosotros. Y por esa razón es que ya no podía estar. Entonces por eso fue que el Señor permitió que lo destruyeran. ¿Por qué? Porque su espíritu quizá estaba ahí, pero ahora está en nosotros más. ¿Sí? No quiero decir que no estaba, porque quizá sea muy atrevido, pero lo que sí es cierto es que nosotros somos el templo. Hoy su iglesia es el templo. Entonces ese templo ya no tenía razón de ser. Entonces, por esa razón es que el templo no tenía que estar. Bueno, entonces, nuestro Señor Jesucristo viene y aclara que la abominación desoladora de la que profetizó Daniel todavía estaba pendiente de suceder. Entonces uno dice, ¿cómo? Si aquello fue lo peor inmundo que pudo haberse hecho, ¿cómo todavía no ha pasado? Si aquello fue, perdón por la palabra, asqueroso, ¿cómo va a ser la verdadera abominación desoladora? Entonces, por eso es que tenemos que aterrizar bien y pensar, ¿qué es esa abominación desoladora? Ahí en Mateo 24:15, y vamos a ir a leer. Vamos a leer Daniel 9:27 primero. Daniel 9:27. Es uno de los profetas mayores, el último. Daniel 9:27 dice así. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana se hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, cuando está hablando aquí, cuando dice vendrá el desolador, está hablando de la abominación desoladora. Pero después ahí entonces en Mateo 24:15, nuestro Señor dice, lo que profetizó Daniel todavía no se ha cumplido. Mateo 24:15. Dice así. Por tanto, ¿qué dice? Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces, y empieza a dar instrucciones. Entonces, la abominación de Daniel no es Antíoco Epifanes. Eso es un prototipo. La abominación desoladora, que el tipo o la principal se va a dar más adelante. Entonces, para que esto suceda, entonces, para que se dé la abominación desoladora, ya la real, entonces tiene que edificarse un nuevo templo en el cual se dé esa abominación. ¿Sí? Ya no será el sacrificio de un cerdo, como hizo Antíoco Epifanes, ¿sí? Sino que el cumplimiento de lo dicho por el apóstol Pablo, y por eso les decía que esta es la nota de referencia, en 2 Tesalonicenses 2, del 1 al 4, ¿sí? Ya no va a ser un cerdo sacrificado, sino
lo que dice el apóstol Pablo. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Dice que el hombre de pecado, el hijo de perdición, se sentará en el templo de Dios como si fuese Dios. Vamos a ir a leer. Segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 4. Segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 4. Dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Sí? Otra vez, aquí está. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Eso es la abominación desoladora. ¿Sí? Entonces, la abominación desoladora entonces es el anticristo sentado en el templo de Dios, ¿sí? En el lugar santo, allí. Esa es la abominación desoladora. ¿Por qué? Porque el diablo, hermano, siempre ha querido usurpar el lugar que solamente le corresponde al Señor. El diablo siempre ha querido usurpar. Él siempre ha querido destronar al Señor. De hecho, a él se le subió el orgullo a la cabeza, ¿sí? De su hermosura, porque era un querubín hermoso, ¿sí? Su nombre es Luzbel, pero a él se le subió la hermosura a la cabeza, ¿sí? Y como se le subió la hermosura a la cabeza, quiso que todo el cielo lo adorara a él, en lugar que al Señor. Y entonces quiso destronar al Señor, ¿sí? Y por eso él se rebeló con la tercera parte de los ángeles del cielo, se rebelaron contra Dios, ¿sí? Ezequiel 28:17 nos habla acerca de que a él se le subió la hermosura a la cabeza. Ezequiel 28:17. Vamos a leer. Dice, ahí está hablando acerca de Satanás, dice: se enalteció tu corazón, ¿sí? Vamos a leer desde el 14. Perdón, porque es bien interesante. Veamos desde el 12. Dice: hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro. Aquí está hablando del rey de Tiro, pero se está refiriendo a Satanás. Y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Él era el director de la alabanza del cielo. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Eso es lo que le está diciendo el Señor a Satanás. Entonces, a él se le subió el orgullo a la cabeza, se le subió la hermosura a la cabeza, se llenó de orgullo, se llenó de maldad, y entonces viene el Señor y lo destronó, lo bajó, lo sacó del cielo. ¿Por qué? Porque nadie puede ocupar el lugar que solo le corresponde al Dios eterno, al Creador, ¿sí? Una criatura
valga la redundancia, creada, no puede destronar a su creador. Eso solo puede estar en una mente vacía, una mente que no piensa. Entonces, eso fue lo que le pasó a Satanás. Pero él siempre ha querido usurpar el lugar del Señor. Entonces, a causa de ello, fue expulsado del cielo con todo y sus seguidores. Lucas 10, 18 nos habla de que él fue expulsado. Lucas 10, 18. Vamos a irlo a leer. Lucas 10, 18. Dice así. El Señor les dijo, hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. O sea, lo sacaron del cielo. ¿Por qué? Porque quiso usurpar el trono del Señor. Aquí en la tierra también quiere que todos los seres humanos le adoren. Mateo 4, del 8 al 9. Ahí estamos hablando acerca de cuando Él está tentando a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir a leer Mateo 4, del 8 al 9. Mateo 4, del 8 al 9. Dice así: otra vez le dijo el diablo. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces, Él estaba tentando a nuestro Señor Jesucristo con darle los reinos de la tierra si postrado le adorar. ¿Se recuerdan que este texto lo usamos cuando vimos el tema de la música? Porque yo les decía que en medio de la música hay mucha gente que ha firmado pacto con Satanás, y de hecho yo les decía, de los seculares, ni uno solo de los que son famosos de la farándula, ya sea cine, música, lo que sea, deportes, ninguno de ellos está libre de haber hecho un trato con Satanás. Ninguno, y se lo demostré con fotografías, ¿sí? Entonces, hasta el día de hoy, él sigue tentando a la gente y sigue consiguiendo que muchos le adoren, ¿verdad? Y que se pongan a su servicio, pero al final él les va a pagar mal. ¿Por qué? Porque se los he dicho varias veces, Él no quiere al ser humano, Él no nos quiere a nosotros los seres humanos. ¿Por qué? Porque tenemos la imagen de Dios. Y por eso es que Él siempre ataca al ser humano. ¿Por qué? Para atacar la imagen de Dios que está en nosotros. Y por eso es que yo les decía, a veces cuando vemos a un pobre borracho, ¿verdad? Que ya está alcoholizado, ¿verdad? Ya no puede vivir sin el alcohol y se queda a veces tirado. Eso nos debe dar una lástima y nos debe dar pena. ¿Por qué? Porque esa persona que está ahí, ese drogadicto, ese borracho, tiene la imagen de Dios, y es ahí donde Satanás se ensalza, haciendo ver mal la imagen de Dios que está en ese hombre. Y por eso es que nosotros no debemos menospreciar a esas personas, porque tienen la imagen de Dios, y debemos de procurar llevarles el evangelio para que también sean levantados y rescatados, y que también el nombre del Señor sea glorificado en la vida de ellos. De hecho, conocemos a muchos que se han quedado tirados en la calle, pero que para gloria de Dios se han levantado y hoy son grandes siervos. Entonces, por eso es que tenemos que hacerlo, porque el enemigo eso es lo que busca. Lo que busca es destruir la imagen de Dios que está en cada uno de nosotros. Entonces, la abominación desoladora es el momento en que el apoderado máximo de Satanás se sentará en el lugar que solo le corresponde al Señor. Él estará en el lugar santo. Entonces, ese atropello es a lo que se le llama la abominación desoladora. Pero el Señor lo va a permitir. El Señor lo va a permitir. ¿Por qué lo va a permitir? Yo pienso que igual es parte del plan de Dios, porque después de ahí lo va a lanzar al lago de fuego. Él no inmediatamente, pero lo va a lanzar al lago de fuego. A él y a todos sus secuaces. Pero hay algo bien importante que se va a demostrar ahí en ese reinado, ¿sí? Y es porque el reinado de él es solo para destrucción y muerte, ¿sí? Eso se va a demostrar. ¿Por qué? Porque él ha venido solo a hurtar, matar y destruir. Él no vino a nada bueno. Y aún estas personas que le sirven al enemigo, él siempre los va a destruir. Y de hecho yo por eso se los he dicho, y a los jóvenes cuando converso con ellos en las reuniones les digo, ustedes solo tienen que ver la vida de esos famosos. La vida de esos famosos demuestra el carácter de Satanás.
¿Por qué? Porque con una mano los está levantando y con la otra los está destruyendo. Con esta mano les está dando un montón de beneficios, fama, fortuna, pero con esta otra los está hiriendo. Y por eso es que ellos no tienen una vida agradable. O tienen problemas de homosexualismo, o de prostitución, o borrachera, y siempre tienen algún problema. O los padres se meten en problemas, total, ellos no pueden estar tranquilos. ¿Por qué? Porque Él no quiere a la humanidad. Entonces por eso les digo, y aún los hechiceros, todos los que se mofan de ser servidores de Él, los masones y todas esas sectas de las cuales les hablé también cuando vimos la clase de la música, todos ellos se mofan de ser lo que son, pero al final Él los va a terminar destruyendo, porque Él ha venido a hurtar, matar y destruir. A eso ha venido el ladrón. Vamos a ir a leer Juan 10:10. Juan 10:10. Dice así: el ladrón, dice nuestro Señor Jesucristo, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero mi Dios, mi Señor Jesucristo, ha venido para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Por eso es que no hay como seguir a nuestro Señor Jesucristo. No hay como entregar nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo conforme a lo que establece su palabra. No hay que dejarse engañar. Si usted que no es cristiano el día de hoy me está escuchando, no se deje engañar. Al final, Satanás le puede dar un montón de beneficios aquí, pero al mismo tiempo le va a dar el golpe de muerte. Y lo peor de todo es que si usted no se arrepiente, se va a ir al lago de fuego con él. Entonces, por eso es que tengo que hablar de esto, acerca de la abominación desoladora, ¿verdad? Se va a dar, pero esa abominación va a demostrar que para gobernar y para reinar, aún en medio de la humanidad, el enemigo es un ruin. ¿Por qué? Porque Él ha venido para hurtar, matar y destruir. Y eso es lo que va a hacer en medio de la tribulación, que será cuando se dé este momento. ¿Sí? Este momento se va a dar en la tribulación, en esos 7 años, ¿verdad? De la última semana que profetizó el profeta Daniel. Ahí es donde se va a dar la abominación desoladora. Bien. Entonces, para la construcción del tercer templo solo falta la autorización para hacerlo, porque en 1967 desde 1967 Israel ya tiene control sobre el monte del templo. Estados Unidos ya reconoció a Jerusalén como la capital de Israel, ya hay una maqueta oficial del templo, ya están construidos el altar del holocausto, el candelabro, la mesa de proposición y el resto de utensilios. Ya se costuraron las vestiduras del sacerdote y del sumo sacerdote, ¿sí? De todos los sacerdotes y del sumo sacerdote ya se costuraron las vestiduras. Ya se nombró al Sanedrín, ya se nombró al sumo sacerdote, ya se nombró a los sacerdotes, ya tienen la vaca roja que se sacrificará para santificar el templo. El 10 de diciembre del año 2018 se hizo la ceremonia de dedicación del altar del holocausto. Y por eso era que yo les decía cuando estaba hablando acerca de cómo se dio con Zorobabel la restauración del templo. Primero se levantó el altar, se dedicó el altar y después el templo. El 10 de diciembre del 2018 se dio la ceremonia de dedicación del altar del holocausto. ¿Sí? Lo que falta ahorita entonces, ¿qué es? La edificación del templo. Esta es la maqueta del tercer templo. Ustedes pueden entrar a The Temple Institute, es una página que está ahí en la web, en la red, perdón. Y ustedes pueden apreciar todo esto. The Temple Institute se llama. Esta es otra maqueta, la maqueta vista desde otro ángulo. Este es el mapa del calor del monte del templo. Y aquí tengo que explicar esto. Esto lo tomé de un video del predicador James Staley, que explicaba que hubo una persona, un topógrafo, que sobrevoló el monte del templo, ¿verdad? Con rayos infrarrojos para ver
para determinar dónde era que estaban los cimientos del templo, del segundo templo. ¿Sí? Entonces, recordemos que esto es como el ultrasonido, ¿verdad? Que envía señal y donde topa regresa y entonces ya ahí el aparato interpreta y va armando todo el gráfico. Entonces, esta es la mezquita de la roca, el domo de la roca que está en el monte del templo, que muchos dicen que el templo no se va a poder construir hasta que no destruyan esa mezquita. El Señor no se mete a problemas. Entonces, cuando este señor, ¿verdad?, hizo ese estudio con rayos infrarrojos, entonces él detectó que el templo, aquí está el domo de la roca, el templo, los cimientos del antiguo templo están aquí. ¿Sí? Aquí. Entonces, el Señor es bueno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahorita para construir el templo no hay necesidad de botar el domo de la roca. No hay necesidad. Hay una mezquita que ahorita no ubico dónde está, pero tampoco hay necesidad de botarla. Es aquí donde está las bases del templo. Más o menos quedaría así entonces. Aquí está el domo y a la par quedaría el templo. Este es el sumo sacerdote, es Rabino Baruch Kahen. Este es el altar y el candelabro, el que les decía, el candelabro, el altar. Todo esto sucedió año 2017, 2018, por ahí. El altar de bronce ya está también listo. Ya está la menorá, que es el candelabro, que va en el lugar santo. Las vestiduras del sumo sacerdote también están. Todo esto está ahí en The Temple Institute, ustedes pueden verlo. El 10 de diciembre del año 2018, esta es la ceremonia de dedicación del altar del holocausto, del altar del sacrificio. ¿Sí? Por eso les decía, en Esdras 3, del 1 al 6, narra cómo Esdras, ¿verdad?, participaron en la dedicación del altar y después fue la construcción del templo. Aquí está. Eso fue el 10 de diciembre del 2018. Bien, conclusiones. Para que se cumpla la abominación desoladora del tercer templo, el tercer templo debe ser edificado en Jerusalén. La abominación desoladora se dará cuando el anticristo se siente en el lugar santo del tercer templo en Jerusalén. Los planes para la construcción de este tercer templo ya están completos. Solamente falta la autorización, pues Israel ya tiene control del monte. Las mezquitas que están instaladas en el monte del templo no serán impedimento para construir el templo, pues como mostré el mapa infrarrojo, ¿verdad?, que demuestra dónde están las bases, el cimiento del templo anterior. Además, hay Apocalipsis 11:2, vamos a ir a leerlo. Es algo bien interesante también. Apocalipsis 11:2. Dice, pero le está hablando el Señor está Juan ahí viendo todo esto y dice, mide el templo, le dice, ¿verdad? Levántate y mide el templo de Dios, le dice en el versículo 1. Y el altar y los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Bien, tal como se los decía, el Señor es bueno. El atrio del templo fue dado a los gentiles, pero el lugar donde le corresponde la edificación del templo, ese lugar está libre. Si los cristianos, hermanos, vemos el templo, o sea, vemos la reedificación del tercer templo, será antes de su dedicación. ¿Sí? ¿Por qué? Como lo dije en su momento, porque el Señor no ha tenido dos templos a la vez en la tierra. No ha tenido dos templos. Ahorita nosotros somos el templo. Cuando ese templo sea dedicado, entonces nosotros ya no estaremos aquí. Bendito sea su nombre. Entonces,
quizá veamos cuando empiecen a construirlo, que en realidad con toda la tecnología que hay de construcción el día de hoy, no sería raro que ese templo ya estuviera preconstruido, solo esperando el banderazo de la autorización para construirlo. Y ustedes saben que un edificio preconstruido tiene un tiempo de construcción muy corto. Por ejemplo, ustedes se dieron cuenta que ahí en China, en Wuhan, construyeron un hospital en aproximadamente 10 días. Esa es la tecnología que tenemos el día de hoy. Entonces, el pueblo de Israel ha tenido una tecnología muy, pero muy avanzada. Entonces, lo más probable es que ese templo esté construido en poco tiempo, después que le den la autorización. Entonces, por eso les digo, quizá nosotros podamos ver cuando empiecen a construir ese templo. Pero el día en que dediquen ese templo, nosotros ya no vamos a estar. Y algunos por ahí hablan acerca de el arca del pacto. Y perdón que lo vaya a mencionar ahorita. Pero el arca del pacto, como dije en su momento, en el segundo templo no estuvo el arca del pacto. Ahorita algunos dicen que ya tienen ubicado el dónde está el arca del pacto. ¿Sí? Ya lo tienen ubicado. Hay mapas, algunos estudiosos, investigadores y arqueólogos cristianos o arqueólogos también judíos ya tienen la ubicación exacta, muy buena teoría, tienen la ubicación exacta donde está el arca del pacto. ¿Sí? Y al parecer, algunos dicen por ahí que ya lo tienen, pero como todavía no tienen que respetar ciertas condiciones que hay ahí con los palestinos para poder gobernar el monte del templo, por eso es que no pueden llegar hasta él. Pero lo más probable es que cuando se dé esa autorización, el arca del pacto ya lo hayan encontrado. Entonces, ese día cuando metan el arca del pacto, de seguro, de igual manera, la gloria del Señor va a llenar ahí. ¿Por qué? Porque el templo es del Señor. Porque algunos le llaman al tercer templo el templo del anticristo. Ese templo no es del anticristo. Ese es el templo del Señor. Porque si no fuera del Señor, ¿cómo va a ser profanado? No hace sentido. Para que algo sea profanado es porque algo es santo. Algo es dedicado al Señor. Entonces, si es dedicado al Señor, entonces va a ser profanado por el anticristo. Entonces, ese templo no es del anticristo. Ese es el templo del Señor. Entonces, lo más probable es que cuando ese templo sea dedicado, cuando entre el arca del pacto ahí, ¿verdad? Entonces, igual la gloria del Señor va a llenar ese lugar, pero nosotros ya no vamos a estar aquí. Nosotros vamos a estar en la gloria celestial. Ahí vamos a estar. Vamos a estar en las bodas del Cordero, en la cena de las bodas del Cordero, donde nos vamos a estar uniendo con nuestro Dios, con nuestro Señor Jesucristo por la eternidad. Ahí vamos a estar. Y no necesitamos ver esa gloria, lo que vaya a pasar aquí, porque vamos a estar viendo la gloria del cielo, la gloria que tiene el Padre allá en el cielo, y el Hijo también. Entonces, no necesitamos ver eso. Lo que necesitamos es ser arrebatados, llegar a la gloria celestial, unirnos con nuestro Señor Jesucristo por la eternidad, y que todo esto que está aquí sea una historia para nosotros. Entonces, hermanos, concluyendo, la abominación desoladora, ya sabemos qué es entonces. Esta se va a dar cuando el templo sea reedificado, el anticristo se va a sentar en el lugar santo, y entonces eso va a ser peor que el sacrificio de un cerdo en el altar. Va a ser algo completamente abominable a los ojos del Señor. Pero después de eso, entonces viene una serie de acontecimientos, y tanto el anticristo, el falso profeta, como el dragón terminarán en el lago de fuego. Alabamos al Señor porque en su palabra podemos ver dónde estamos en la historia. La próxima semana vamos a dar una clase concluyente acerca de esto. Vamos a ver qué es lo que puede pasar más adelante, después de todo esto que estamos viviendo, de esta crisis que estamos pasando, que es parte de esos principios de dolores. Y vamos a ver qué es lo que posiblemente pueda pasar en cuanto al camino que lleva esta vida hacia su destino final, que es la tribulación, ¿verdad?
el juicio del Señor, pero antes de todo eso nosotros somos arrebatados a la presencia del Señor. Entonces, vamos a ver una clase el día martes o miércoles de la próxima semana y vamos a concluir ya con este tema. Oremos. Padre, gracias te damos en esta hora porque nos has permitido hasta el día de hoy conocer un poquito más acerca de las profecías, Señor. Te damos muchas gracias porque siempre, Padre amado, tú nos has dejado tu palabra para que nos guiemos por ella, incluso, Señor, en los tiempos que faltan para que todo esto que viene se dé. Le pedimos entonces que nos bendigas, que nos hagas sabios y que nos ayudes por sobre todas las cosas a esperar ese día glorioso del arrebatamiento. Gracias, en el nombre de Jesucristo oramos. Amén, amén y amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, y estamos siempre en contacto por esta vía.